preséntala. Ave María Purísima. Saludo, queridos televidentes, bienvenidos a este su programa María, Corazón de la Iglesia. Del corazón de la Madre al corazón de todos ustedes, seguidores de Jesús. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos, que deseamos amarla y conocerla, y sobre todo darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Con ustedes les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de la comunidad de los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen del santuario de Schoenstatt, Magnificat. El tema de nuestro programa hoy es ¿por qué María? Una pregunta, ¿por qué María? Pero antes de comenzar nuestro tema, queremos hoy dar una visión de conjunto de cuáles son las características de nuestro programa. Podríamos preguntarnos, ¿y por qué un programa que trate en exclusivo de la Santísima Virgen? ¿Por qué un programa que tenga como foco a la Madre de Dios? Y volvemos, ¿por qué María? Este quiere ser un programa genuinamente mariano, con el fin de nosotros poder profundizar en uno de los elementos de nuestra fe, que es tan apreciado por todos los cristianos, que han hecho de esas palabras tan solemnes de Jesús en la cruz, he ahí a tu madre, ecce mater tua, un programa de vida en Cristo, en la Iglesia, de la que María es precisamente su corazón. ¿Y cuál es ese corazón? Ese corazón de la Iglesia que es María. Es el corazón que guardaba cuidadosamente, nos dice la palabra, cuidadosamente todo lo referente a Jesús. Por lo tanto, no es cualquier corazón. Es un corazón que ha sabido internalizar a Cristo, y por eso queremos que este sea un programa de una profundización en el misterio de María. Descubrir todo aquello que Dios quiso mostrarnos en la que es la elegida por Él como su madre, como su hija predilecta. Ella que va a estar unida con un vínculo especialísimo, porque es un vínculo nupcial al Espíritu Santo. Y para eso queremos adentrarnos en los cimientos de nuestra fe. ¿Cuáles son los cimientos de nuestra fe? La Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Para saber nosotros dar razón de nuestra esperanza, como nos va a decir el apóstol San Pedro. Dar razón de por qué nosotros somos marianos, por qué tú eres mariano. Porque muchas veces no sabemos explicar por qué lo somos. Lo vivimos con la cordialidad del corazón, pero olvidamos las razones de nuestra fe. ¿Cuáles son, por lo tanto, las razones que nos mueven a profesar un amor cálido y profundo a la Madre del Señor? Y a la vez un amor y una arraigada en esa reflexión teológica y dogmática que la Iglesia ha hecho en el decurso de los siglos. Esa Iglesia que es columna y fundamento de la verdad, como la ha llamado el apóstol San Pablo. Esa Iglesia que ha profesado su fe en torno a la figura de María y a su misión dentro del plan de salvación. Vamos a ir viendo cómo esa presencia mariana es esencial a la vida de la Iglesia. Y nos vamos a asomar brevemente
a los padres de la Iglesia, a esos varones apostólicos y continuadores en la Iglesia del legado de la tradición y por lo tanto a esa riqueza que han aportado en su reflexión como testigos fidedignos de la tradición heredada por los apóstoles. Eso que Jesús prometió en el cenáculo a los 12 cuando les dijo, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Esta riqueza mariana que acompaña a la Iglesia en su fe, expresada ya de una manera orgánica en el dogma, que se va a hacer también no solamente objeto de la fe reflexionada, sino de la fe orada, esa lex orandi, es decir, cómo la oración de la Iglesia acompaña la expresión en su liturgia y en su espiritualidad de esa presencia de María. Es por esta razón que nos asomaremos a esa tradición oracional y litúrgica de la Iglesia para redescubrir la presencia de María en ella. Y por último, podríamos hablar de lo que San Juan Pablo II señaló, la geografía mariana, es decir, vamos a acercarnos a aquellos lugares de gracia donde el misterio de la Madre de Dios se ha hecho presente. Estos son los santuarios marianos y su influencia en la vida y en la espiritualidad de la Iglesia, en las formas de piedad que muchas veces no conocemos su origen y que sin embargo roturan la peregrinación del pueblo de Dios y forman parte de sus más preciados tesoros espirituales. Por eso nos preguntamos, ¿por qué María? Vamos a la pausa y cuando regresemos continuaremos con este tema, ¿por qué María? María, dulce Madre del Cielo, Madre de Consuelo. Ave María Purísima, de regreso a este su programa, María, corazón de la Iglesia, desde el corazón de la Madre al corazón de todos ustedes, los seguidores de Jesús. Con ustedes el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla y conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Estamos hoy viendo el tema ¿por qué María? Suena extraño, ¿verdad? Pero hoy más que nunca es una pregunta válida. ¿Por qué? Porque hay una presencia de María que abarca, en primer lugar, un contexto cultural. No todos saben quién es la Santísima Virgen. Sin embargo, hace poco la revista National Geographic le dedica una portada bajo el título La mujer más poderosa del mundo, imagínense. Su presencia la atestigua el arte, la música, la literatura. Además, en ese contexto sociológico, es innegable que millones de seres humanos viven bajo su influencia, directa o indirecta, en culturas, en naciones, e incluso dentro de las religiones. Nada más pensar en el número de mujeres y hombres cuyos nombres están signados por el nombre de María, o son uno de sus misterios, por ejemplo, la Encarnación, Asunción, o bajo alguna advocación mariana, Guadalupe, Lourdes, Fátima. Incluso tenemos naciones cuya identidad descansa en un misterio mariano, como México o Polonia. Además, dentro del contexto religioso, y vamos ahora
el cristianismo es innegable que la presencia de María está en todos los ámbitos de la piedad de los fieles. No solo dentro del catolicismo, aún en las iglesias nacidas de la Reforma, y no digamos en las iglesias ortodoxas, se guarda una fuerte presencia de María en su expresión litúrgica y en su vida de fe. Y rebasando incluso las fronteras del cristianismo, es interesante como el Islam tiene un gran aprecio a la figura de María. Sí, así como lo oyen. Como un dato curioso, su nombre está más veces recogido en el Corán que en el propio Nuevo Testamento. El Corán presenta a María no solo como una mujer relevante, sino como la mejor de las mujeres, haciendo de ella un ejemplo a seguir por todos los creyentes, precisamente porque creyó en la veracidad de la palabra de Dios. Por esto Dios la escogió para ser la madre de Jesús, como ellos dicen, el profeta de la bondad. Sin embargo, esto suscita en nosotros la interrogante: ¿no estaremos exagerando? ¿No le estaremos quitando a Dios el lugar que solo a Él pertenece para dárselo a una criatura singular, pero criatura al fin y al cabo? Al menos esta es la manera ordinaria de verlo desde la perspectiva protestante en general. Y por eso, ¿por qué María? La necesidad y eficacia de la devoción mariana, la impronta de las virtudes de María, la belleza de su ejemplo y el poder de su intercesión dependen esencialmente del lugar objetivo que ocupa lo mariano en la totalidad del misterio de Cristo. Preguntarse por la persona y la misión de la Virgen es preguntarse por todos los modos de acción de Dios, por su relación con el mundo, por el significado de la redención, por el sentido del hombre. Esto quiere decir que el misterio mariano no lo podemos sacar de las relaciones del misterio de Dios, de Cristo y de los hombres. El modo de entender a María determina el modo de entender esas relaciones, y el modo de entender esas relaciones determina la imagen que podamos tener de la Santísima Virgen. Y es que en la reflexión teológica, María, decía el gran pensador Romano Guardini, forma el sistema de coordenadas del pensamiento cristiano. Ella está ahí como hilvanando todos los misterios de la fe. Para comprender a María debemos comprender quién es Dios y cómo éste actúa con los hombres. Y esto supone interesarnos y meternos de lleno en el plan salvífico de Dios, sumergirnos en las entrañas vivas de la revelación divina, como la atestigua la palabra de Dios en las Escrituras y en la tradición. Por eso no podemos mirar a María como un ente que está aislado de la fe. Tenemos que ver a María como una realidad viva, que nace precisamente de esa entraña de la fe. Y solamente así podremos abarcar lo que María significa para nosotros los cristianos. Porque cuando Dios nos quiso regalar a la Santísima Virgen, no la puso ahí como algo, la puso como alguien, porque interactúa con ella en un único plan de amor sobre la humanidad. Por eso, ¿por qué María? Porque María nos está dando todo aquello que Dios nos ha querido revelar. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuaremos con este interesante tema. ¿Por qué María? María, dulce Madre del Cielo. María, Madre de Consuelo. Ave María Purísima,
De regreso a su programa María, Corazón de la Iglesia, desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla y conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Con ustedes les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera de la Comunidad de los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen del Santuario de Schoenstatt Magnificat. Estamos discutiendo en este día el tema ¿por qué María? Decía el cardenal Ratzinger, el Papa luego Benedicto XVI, analizando la crisis que ha afectado a la Iglesia durante el siglo XX y que podemos decir sin temor a equivocarnos que sigue presente con mayor fuerza en el siglo presente. Dice Ratzinger, es necesario volver a María si queremos volver a aquella verdad sobre Jesucristo, verdad sobre la Iglesia y verdad sobre el hombre, que Juan Pablo II proponía a la cristiandad entera. Con esa agudeza intelectual, el cardenal Ratzinger nos daba 6 motivos para no olvidar a María, que bien podrían resumir la cuestión de nuestra pregunta inicial, ¿por qué María? Primero, reconocer a María el puesto que el dogma y la tradición le asignan significa hallarse sólidamente cimentados en la cristología auténtica. La Iglesia, meditando, dice el Concilio Vaticano II, piadosamente sobre ella y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, Jesucristo, llena de reverencia, entra más a fondo en el soberano misterio de la encarnación y se asemeja cada día más a su esposo. Por lo demás, la Iglesia proclama los dogmas marianos al servicio directo de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, no por devoción a la Madre en primer lugar. En un primer momento, la virginidad perpetua y la maternidad divina, y más tarde, tras una larga y madura reflexión, la concepción sin mancha de pecado original y la asunción a los cielos. Estos dogmas salvaguardan la fe auténtica en Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, 2 naturalezas en una persona divina. Salvaguardan también la indispensable tensión escatológica al indicar en María asunta a los cielos el destino inmortal que a todos nos espera. Y salvaguardan también la fe hoy amenazada en Dios Creador. Y es este uno de los significados de la verdad sobre la virginidad perpetua de María, más incomprendida que nunca, que puede intervenir libremente sobre la materia. En una palabra, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, María, por su íntima participación en la historia de la salvación, reúne en sí, refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe. En segundo lugar, la mariología de la Iglesia supone la justa relación y la necesaria integración entre Biblia y tradición. Los 4 dogmas marianos tienen en la Escritura su base indispensable. Hay aquí como un germen que crece y fructifica en la vida cálida de la tradición, tal como se expresa en la liturgia, en la intuición del pueblo creyente y en la reflexión de la teología guiada por el magisterio. En tercer lugar, en su misma persona de doncella judía, que ha llegado a ser la madre del Mesías, María vincula de modo vital e inextricable el antiguo y nuevo pueblo de Dios, Israel y la Iglesia, la sinagoga y la Iglesia. Ella es como el punto de unión sin el cual la fe, como sucede hoy, corre peligro de perder el equilibrio, apoyándose únicamente sobre el Antiguo Testamento
o fundándose solo sobre el nuevo. En María, en cambio, podemos vivir la síntesis de toda la Sagrada Escritura. En cuarto lugar, la verdadera devoción mariana garantiza la fe, la convivencia de la razón, a todas luces indispensable, con la no menos indispensable razones del corazón, como diría el gran pensador Pascal. Para la Iglesia, el hombre no es únicamente razón ni solo sentimiento, es la unión de estas dos dimensiones. La cabeza debe reflexionar con lucidez, pero el corazón ha de estar caldeado. La devoción a María, despojada por tanto de toda falsa exageración, cuanto de una excesiva mezquindad de alma al tratar de su singular dignidad como Madre de Dios, como nos recomienda el Concilio, asegura de este modo a la fe su dimensión humana completa. Luego también, según las palabras mismas del Vaticano II, María es figura, imagen y modelo de la Iglesia. Dirigiendo hacia ella su mirada, la Iglesia se aleja de aquella imagen machista a la que hacíamos referencia, imagen que presenta a la Iglesia como mero instrumento de acción político-social. En María, su figura y modelo, la Iglesia descubre de nuevo su rostro de madre y por ello no puede degenerar hacia una involución que la transforme en un partido, en una organización, en un grupo de presión al servicio de intereses humanos, por muy nobles que sean. Si en ciertas teologías y eclesiologías no hay un lugar para María, la razón es clara. Han reducido la fe a una abstracción, y una abstracción no tiene necesidad de madre. En virtud de su destino de virgen y madre, María continúa proyectando luz sobre lo que el Creador ha querido, en este caso para la mujer de todos los tiempos, incluido el nuestro. Más aún tal vez, sobre todo para nuestro tiempo, en el que, como sabemos, se halla amenazada la esencia misma de la feminidad. Su virginidad y su maternidad arraigan el misterio de la mujer en un destino altísimo. ¡Qué grande es María! Bueno, amados hermanos, hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos y esperamos poder sintonizar nuevamente con ustedes en este su programa María, Corazón de la Iglesia. Con su divino Hijo nos bendiga la Virgen María.